Si eres fan del terror como yo, sabrás que el slasher ha sido un género que estuvo en constante evolución a lo largo de los años, y que ha intentado abarcar un sinfín de temáticas y propuestas, aunque siempre con unos estándares de calidad bastante bajos por lo general. Después de su declive y posterior remontada en los 90, los 2000 sirvieron como una de sus épocas más experimentales, en donde se aventuraron en probar nuevos horizontes, aunque con los mismos clichés y tópicos. No obstante, en el 2009, de la mano del difunto artista de efectos especiales y maquillaje, Robert Greenhall, nacería uno de los slashers más sanguinarios y oscuros de todos los tiempos, pero a su vez, uno de los más subestimados y pasados por alto, a pesar de ser fácilmente de los mejores de su época. Es así que os presento a Chrome Skull. Bien, vamos a comenzar hablando del protagonista de este video y el contexto detrás de él. Chrome Skull tuvo su debut oficial en la película de terror slasher independiente de 2009, Light Tourist, y 2 años después tuvo una secuela titulada Chrome Skull, Light Tourist 2. Ahora hablando enteramente del personaje. La información sobre Chrome Skull es bastante limitada, ya que lo único que sabemos de él es que su nombre real es Jesse Cromens, proveniente de Jacksonville, Florida. Es un asesino en serie y líder de una organización criminal dedicada al secuestro, tortura y asesinato de mujeres en el sur de Estados Unidos por simple sadismo y misoginia, todo esto mientras que graban los asesinatos para enviarlos a la policía en forma de burla y coleccionarlos. Chrome Skull es presentado como un hombre alto, de unos 30 o 40 años, vestido completamente de negro, y que lleva una particular máscara de calavera de cromo y una mini cámara de vídeo en el hombro, con la cual graba cada uno de sus horrendos crímenes. Sus armas principales son 2 cuchillos muy altamente modificados. Dado a que era mudo, Jesse comunicaba sus pensamientos por escrito y guardaba todas las muestras de audio recopiladas en una mini grabadora y reproducía pistas seleccionadas para expresar sus deseos e ideas. De lo poco que se sabe de su infancia, es que una vez fue incitado por un médico, aparentemente un familiar suyo, a tocar el cadáver de una mujer, de ahí naciendo posiblemente su fascinación con la muerte. En 2007, Jesse llegó a un acuerdo con el director de la funeraria, el Sr. Ions, y utilizó el edificio de fabricación de ataúdes como su carnicería personal, encerrando a sus víctimas en ataúdes antes y después de matarlas. Una de las tantas víctimas de Chrome Skull, una prostituta a quien más tarde llamarían Princess, despierta de su ataúd sin recordar nada e intenta llamar al 911 aunque sin obtener respuestas, y cuando llega el director de la funeraria, este es asesinado por Chrome Skull, aunque Princess logra herirlo y escapa. Más tarde, Princess es recogida por una pareja que vive muy alejada de la sociedad, compuesta por Tucker y Cindy, y más tarde acuden a un joven llamado Steven, el cual investiga sobre Chrome Skull descubriendo que es un asesino en serie que asesina a mujeres en distintos estados de Estados Unidos como Florida, Georgia y Alabama, y que probablemente sea un médico o cirujano, todo esto mientras que Chrome Skull persigue a Princess por la campiña de Florida, cobrándose varias víctimas más, incluido el sheriff del pueblo, pero consiguiendo escapar gracias al esfuerzo de los 3.
En un momento, cuando Princess estaciona cerca de una tienda, Chrome Skull la encuentra y está por matarla, pero al darse cuenta de que su cámara ya no puede seguir grabando, obliga a Princess que le compre otra cinta, y esta acepta. Al llegar, el dependiente se da cuenta de los mensajes amenazantes de Chrome Skull y los pitidos de su auto, e intenta plantarle cara con una escopeta, pero Jessie asesina al dependiente y también a Anthony, el amigo de un hombre llamado Tony, quien también había llegado al local. Mientras tanto, Tucker y Steven regresaron para ayudar a Princess y reemplazan el adhesivo de la máscara de Chrome Skull con cianoacrilato. Chrome Skull corta la luz y mata a Steven, llenándole el oído con un sellador de neumáticos hasta explotarle la cabeza, y después de un forcejeo también hiere de gravedad a Tucker apuñalándolo en el corazón, y más tarde Princess se encierra en un congelador para escapar de Jessie y le muestra la grabación de cómo fue que la secuestró, ya que resulta que Jessie había pagado por sus servicios en un motel, para acto seguido noquearla de un batazo en la cabeza. Princess rompe la cámara y lucha contra Chrome Skull, logrando quitarle la máscara. Al intentar volver a ponérsela, el químico derrite la cara de Jessie y al sacársela, se quita toda la piel de la cara dejando su cráneo expuesto, y Princess se aprovechó de eso para rematarlo destrozándole gran parte del cráneo con un bate de aluminio, aparentemente matándolo. Princess encuentra su aviso de persona desaparecida, que Steven había impreso desde su computadora, en el bolsillo de Tucker, quien muere a causa de sus heridas y se marcha con Tommy a Atlanta, siendo los únicos dos supervivientes de la masacre, aunque sin saber que este era tan solo el comienzo. Al principio de la segunda película, los miembros de la organización de Chrome Skull llegan al lugar de los hechos para rescatarlo, ya que en realidad aún seguía vivo aunque moribundo, y mientras que Jesse es atendido por los médicos para salvarle la vida, uno de sus secuaces, Preston, quien es el segundo al mando de la organización, va en busca de los únicos dos supervivientes de la película anterior, Tommy y Princess, llegando hasta un motel, en donde sorprende a Princess saliendo de la ducha, para acto seguido cortarle las mejillas y asesinarla, todo esto mientras graba el acto. Después de eso, notifica a Chrome Skull y le muestra la grabación del asesinato, pero Jessie se molesta por el hecho de que Preston le haya robado su presa, lo que molesta bastante a su segundo al mando. Después de más de 3 meses en coma, gracias a una asistenta personal llamada Span, Chrome Skull selecciona a una nueva víctima, una camarera legalmente ciega llamada Jessica o simplemente Iris, y estableciendo un escondite en una empresa de galvanoplastia. Más tarde, Chrome Skull irrumpe en la casa de Iris, mata a la amiga de la chica que la visitaba y la captura. Mientras tanto, Preston, quien aún sigue bastante molesto por la terquedad de Jessie, se dedica a cometer más asesinatos usurpando el papel de Chrome Skull, entre ellas la compañera de cuarto de Tommy, mientras que la policía, con la ayuda de Tommy, investigan a Chrome Skull y el secuestro de Iris. Mientras que Iris se encuentra a la merced de Preston en la fábrica, este pide que le hagan una nueva arma, que es básicamente un spinner de cuchillas, el cual planea utilizar contra Jess. La policía rastrea el lugar y envían a la detective Holland a investigar el lugar, pero esta es sorprendida por Preston, y termina recibiendo la posiblemente peor muerte de las dos películas. También secuestró al propio Tommy en la comisaría y lo llevó al mismo lugar que Iris, estando listo para asesinar a ambos, pero Chrome Skull le notifica que fue despedido, dado a que sabe que lo ha estado suplantando y robándole víctimas, lo que enfurece bastante a Preston y provoca que este se tome más en serio su papel como el nuevo Chrome Skull, todo esto mientras que Jessie se prepara para ir a la fábrica, liquidando a uno de los oficiales que fueron a investigar la desaparición de Holland, mientras que Preston hace lo mismo. Cuando finalmente Jessie llega a donde estaban los tres, somete a Preston y lo encadena, mientras que este, cobardemente, le ruega para que no lo mate y le enseñe todo lo que sabe, pero Chrome no le hace caso y lo mata decapitándolo. Después de eso, Chrome apaga las luces y ataca a los dos, dejando incapacitado tanto a Tommy como a Iris, aunque el propio Tommy tuvo la oportunidad de someterlo y dañarlo momentáneamente, pero como era de esperar, Jessie le dobla la apuesta y lo termina matando.
No obstante, pronto llegan un grupo de oficiales, ya que habían conseguido rastrear el lugar con la ayuda de Tommy, por lo que estos entran con la intención de capturar a Jesse, el cual al principio logra engañarlos haciéndoles creer que se había rendido, solo para acto seguido matarlos a todos uno por uno, a algunos de ellos de formas más brutales que a otros. Después de eso, Jesse regresa con Jessica, pero esta consigue repelerlo el tiempo suficiente hasta que llega uno de los policías heridos y le dispara a Chrome Skull. Después de haber rescatado a Jesse y llevarla a un hospital, y el FBI le avisa al detective que seguirán investigando el caso. No obstante, con lo que no cuentan es que Chrome aún seguía vivo, ya que este había usado un chaleco antibalas, y con la ayuda de Spam, este se prepara para emprender una nueva masacre en busca de Iris, pasando desapercibido entre la multitud, y prácticamente habiéndose salido con la suya. Por el final, el FBI le realiza una entrevista a la esposa embarazada de Chrome Skull, quien creía que la razón de la ausencia de su marido se debía a su trabajo, pero cuando le informan sobre los asesinatos que cometió Jesse, se horrorizó tanto que agarró la pistola de una de las agentes y se suicidó disparándose en la boca. Se tenía pensado sacar una tercera parte llamada Like Torest Exhumed, en la que se suponía que iban a indagar aún más en el pasado de Jesse y el cómo fue que se convirtió en Chrome Skull. El rodaje iba a comenzar en diciembre de 2017, y en 2020 Robert Hall ya estaba ajustando el guión, pero el fracaso de la campaña de financiación y la prematura muerte de Hall en 2021, hacen que sea muy improbable, por no decir casi imposible, que algún día salga a la luz. Lo último que se supo es que Nick Príncipe, el actor de Chrome Skull en las dos películas, estaba realizando un cómic secuela titulado Chrome Skull: Reflection of Fear, el cual continuaría con los sucesos de la segunda película, ambientándose aparentemente en Los Ángeles. Sin embargo, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada más al respecto, y lo único que se mostró del cómic fueron dos escenas. En todo caso, el destino de la saga y el personaje son inciertos por el momento. Perdón si esta parte quedó un poco larga, pero quise dejar en claro quién era el personaje y todo lo que lo rodea para que los que no lo conozcan o no vieron las películas sepan quién es, aunque también tuve que omitir o hiperresumir varias partes para que no fuese tan largo. Como sea, ahora ya sí que comenzará lo realmente entretenido. Vamos. Muy bien, ahora comenzaremos por lo más básico. Una de las cualidades más destacables de Chrome Skull es el nivel de amenaza constante que demuestra en todo momento. Comenzando con el hecho de que posee una maestría del sigilo lo suficientemente grande como para atacar o emboscar a sus víctimas, sin que sean capaces de sentir su presencia hasta que ya están muertas o empiezan a ser mutiladas, tal como hizo con Antonio Jolie. Todo esto lo vuelve en alguien completamente impredecible, del cual nunca puedes estar seguro de haberte librado, porque tarde o temprano, él te encontrará. Esto se ve reflejado en varias instancias de la primera película, como cuando fue capaz de seguir a Princess hasta la casa de Tucker, o cuando el trío protagónico llega hasta la comisaría. Aparte de eso, también sabe aprovechar la oscuridad a su favor para atacar a sus víctimas, tal como hizo en la segunda película con Tommy y Jessica, o también con Steven, o el agente King. Todo esto se ve reflejado no solo por su impecable sigilo, sino porque también demuestra ser alguien bastante imparable y que no se da por vencido tan fácilmente.
Si bien al principio de la primera película le clavaron un fierro en el ojo y lo dejaron noqueado, fue capaz de curarse la herida del ojo y continuar persiguiendo a Princess independientemente de lo que pasara, ya sea que lo noqueen, pierdan de vista, que le disparen, etc. No obstante, al menos en esta película, Jessie posee una debilidad bastante notable, que le quita algunos puntos. Y es que es algo confiado. Esto se ve reflejado principalmente con Princess, ya que mientras que con la mayoría de sus víctimas las mata rápidamente, sin darles oportunidad de defenderse, sin embargo, siempre que va por Princess, este va a atacar de una vez, pero siempre hay algo que la salva a último momento, como lo de la comisaría, o cuando intentó matarla al final de la película. Y eso de que el tipo no es precisamente débil, aunque de eso prefiero hablar en profundidad más tarde, pero sí resulta algo incoherente que a pesar de lo intimidante y miedo que dé, una prostituta amnésica, que además tiene constantes dolores de cabeza, sea capaz de zafarse tan fácilmente de él varias veces seguidas. Aunque para ser justos, por lo menos Jessie hace lo que puede y no se da por vencido tan fácilmente, y en parte sería más culpa del guión que de él como tal. De hecho, técnicamente él mató a casi todo el mundo, ya que los únicos que sobrevivieron fueron Tommy y Princess, y esto más por suerte que otra cosa. Sin embargo, por suerte en la segunda se arregla dicho problema en gran parte, ya que por suerte ya no es tan confiado y a la gran mayoría de los personajes los mata rápidamente, y si bien los protas le dieron algo de problemas, él aún sabía cómo darle la vuelta a la tortilla como podía. De hecho, Jessie técnicamente ganó, ya que si bien le quemó parte de la cara y luego le dieron como 4 disparos en la cabeza, se salió con la suya y el final deja más que claro que está preparado para iniciar una nueva masacre. Pero por si no fuera suficiente, también tiene otras cosas a favor, como el hecho de que sabe imponer autoridad y orden dentro de su propia organización, o el hecho de que los policías no puedan ni tocarlo para poder arrestarlo. Todo esto convierte a Chrome Skull en un personaje bastante amenazante y al que no se puede subestimar ni un poco, con un nivel de implacabilidad que recuerda a slashers de la vieja generación como Michael o Jason. Pero prepárense, que esto recién acaba de comenzar. Ahora iremos a otro de los apartados más destacables de Chrome Skull, su poder. Y es que a decir verdad, Jessie ha demostrado tantas cosas que no sé ni por dónde empezar, pero trataré de ir en orden. Es capaz de cargar a personas bastante pesadas sin problemas, así como someter a hombres adultos fácilmente. Es capaz de atravesar estructuras como vidrios o rejas solo con su cuerpo. Con sus cuchillos trata al cuerpo humano como si fuera plástico. Ya sea cortando cráneos, destripando personas, decapitando. Incluso es capaz de destruir cráneos con todo y cerebro incluido, tal como hizo con el agente King. Le ganó en un forcejeo a Tucker, quien previamente había sido capaz de tumbar la puerta de una celda arrojando al propio Jessie, aunque advierto de una vez que esta ya estaba abierta y que el peso de Chrome Skull fue lo que facilitó buena parte del trabajo. También le ganó en un forcejeo a Preston, quien también era capaz de atravesar cráneos y destrozar huesos fácilmente. Atravesó un ataúd con un dedo. O su mejor hazaña, que irónicamente es una que nadie conoce, y que la descubrí por accidente hace no mucho tiempo. Durante los créditos iniciales de la primera película, fue capaz de atravesar parte del cráneo de una mujer, utilizando únicamente sus dedos.
Si bien la escena es bastante oscura y no se alcanza a distinguir muy bien lo que pasó, si le subimos la iluminación y nos fijamos en la parte que atravesó Jesse, fue ni más ni menos que el hueso frontal, específicamente los arcos superciliares, los cuales son estructuras bastante duras y resistentes a los golpes, aunque la externa ya es algo más débil. Y bueno, creo que no hace falta decir que ni siquiera usó las manos completas y fue al primer intento. Pero cabe destacar que aún no hemos ni terminado. Su resistencia y durabilidad tampoco es de subestimarse. Se aguanta que le claven un fierro en el ojo, y otro en la pierna. Resiste 3 disparos de revólver. Que lo estrellen contra la puerta de una celda. Que le quemen parte de la cara con un encendedor. 3 disparos en la cabeza. O mejor aún, que su cara sea derretida con cianocrilato, y que al sacarse se quite un ojo con todo y la piel de su cara, y que después de eso le destrocen parte del cráneo con un bate, aunque en este caso necesitó atención médica urgente, y estuvo en coma por 3 meses. Ya en velocidad, pues, es capaz de superar e incluso glitchear a personas promedio de forma bastante casual. Debería de ser superior a Preston, quien fue capaz de desarmar a la detective Holland, quien lo estaba apuntando de cerca y aún así fue capaz de doblegarla y humillarla sin ningún esfuerzo. Aparentemente acabó con toda una comisaría, incluyendo al sheriff, aunque esto fue fuera de cámaras. Y sus mejores hazañas, que fueron las siguientes. Desvió el disparo de una escopeta a quemarropa, y eso de que el dependiente tenía las manos en el gatillo y tenía planes de dispararle. También humilló a un pequeño escuadrón conformado por 5 policías armados enviados para arrestarlo, e incluso arrojó a uno de ellos mientras el otro disparaba. Todo esto lo convierte en alguien bastante formidable y fuerte para ser un simple humano, ya que ni siquiera los policías significan un riesgo para él, siendo capaz de aniquilarlos incluso si se tratan de grandes grupos, y si bien lo de la comisaría sucedió fuera de cámaras, el simple hecho de hacerlo ya nos demuestra lo implacable que es y de lo que es capaz. Además, el hecho de que sea tan resistente y durable ante los daños, solo lo vuelve aún más peligroso, ya que casi independientemente de los daños que reciba, este siempre se levantará y seguirá adelante como si nada. Bueno, hay algunos casos en los que se ve obligado a curarse sus heridas, pero tampoco parece que se moleste tanto, como cuando se tuvo que acomodar su ojo tuerto después de que Princess se lo presionara, sin sentir prácticamente nada. De hecho, esto podría dar a luz a una teoría que tuve desde hace varios meses. Y es que muy probablemente Jesse padezca de insensibilidad congénita al dolor. O por si no me entienden, déjenme explico. En la primera película, Jesse es constantemente dañado de gravedad, véase cuando le clavaron el fierro en el ojo, cuando le dispararon varias veces en el pecho o cuando Princess le aprieta el ojo tuerto que tiene, porque realmente no se ve afectado por ninguno de esos ataques, pues aparte de lo del ojo, tampoco se molestó cuando se retiró los proyectiles del pecho. Tomemos en cuenta que Cromeans tampoco es alguien muy fornido que digamos, pues es bastante delgado y no tiene muchos músculos, ni siquiera cuando se curó la herida del ojo, que debió ser bastante grave si tomamos en cuenta que el ojo es uno de los órganos más sensibles del cuerpo, mostró reacción alguna al inyectarse y desinfectar sus heridas. Quitarse proyectiles del cuerpo sin atención médica también es algo bastante riesgoso, ya que al estar dentro del tejido, el sacar la bala puede provocar hemorragias masivas o daños graves en nervios y órganos. Incluso a veces se recomienda no quitarse los proyectiles si es que estos no provocan complicaciones en el funcionamiento del cuerpo. Pero no obstante, Chrome tampoco se vio particularmente molesto o adolorido en el trayecto. Por eso menciono esta teoría, ya que no es para nada normal que después de sufrir tantos daños, algunos de ellos bastante graves por cierto, no sienta ningún tipo de dolor, eso obtiene una tolerancia a este mismo bastante grande, pero eso ya lo dejo al criterio de cada quien. Podría decir algo de su inteligencia, pero como es un apartado bastante extenso, lo prefiero dejar más tarde cuando lleguemos a otro punto.
Como todo buen asesino que se respete, Jesse posee un nivel de brutalidad y sadismo bastante alto, incluso para los estándares del slasher. Para empezar, tomemos en cuenta que Jesse es, ya de por sí, un asesino en serie que asesina mujeres por simple placer y misoginia, pero no solo eso, sino que las asesina de una forma increíblemente brutal, todo eso mientras las graba y colecciona los vídeos como trofeo y se los envía a la policía como una forma de burla, lo que ya demuestra lo extremadamente sanguinario que es, pero no se detiene solo en eso. También hizo varias cosas, como asesinar al director de la funeraria, el señor Ions, a pesar de que este le permitió usar el edificio de construcción como su sala de tortura personal. Cuando Prince se escapa del lugar después de haberlo malherido, Chrome Skull se empeña en matarla como de lugar, pero también aprovecha para liquidar a varias personas más, como a Cindy, la esposa de Tucker, a quien le atravesó el cráneo enfrente de este último y Princess, o cuando le cortó el cráneo a Johnny, y más tarde evisceró a su novia, o mejor aún, lo de la comisaría. Cuando los protagonistas llegan al cementerio, se llegan a ver varios cadáveres de mujeres, todos ellos bestialmente mutilados, lo que demuestra que ya llevaba mucho tiempo actuando antes de los sucesos de la primera película. No solo tortura y mutila hasta la muerte a sus víctimas, sino que también es capaz de proporcionar muertes igual de horribles, como cuando le infló la cabeza a Steven hasta hacerla explotar. También mató a Tucker de una apuñalada en el corazón. De hecho, tal como dije, al final Jesse acabó matando a todo el mundo, excepto a Princess y Tommy, dejando un buen saldo de muertes. En la secuela sigue con sus andadas, esta vez siendo incluso peor que antes. Le arrojó uno de sus cuchillos a la cabeza de la amiga de Iris, para acto seguido cortarle la parte derecha del cráneo, y secuestra a Jessica. Cuando este se entera de que Preston lo ha estado suplantando, Chrome se dirige a la fábrica en donde se encuentran Preston y Tommy y Jessica, no sin antes asesinar a uno de los detectives que estaba investigando la desaparición de Holland, cortándole el cráneo con todo y hasta cerebro incluido. Cuando finalmente llega a la fábrica, somete a Preston con unas cadenas y lo encadena en una reja, y acto seguido procede a decapitarlo de varios cortes. Y si bien Preston se lo merecía, cabe destacar que Jesse hizo esto únicamente porque le estaba quitando víctimas y por desobedecerlo. También continúa intentando matar a Jessica y Tommy, lográndolo con este último. También masacró a un pequeño escuadrón de policías enviado a arrestarlo después de tenderles una emboscada, y a uno de ellos le sumergió la cabeza en agua electrificada varias veces, para proceder a aplastarle la cabeza en una encimera cercana. Intentó matar a Jessica una última vez, antes de que ésta lo dejase fuera de combate y fuese rescatada por el único agente superviviente, y aún así, no se rindió y por el contrario, se preparó para cometer una nueva masacre. Si con eso ya os quedó completamente claro que Jesse es un psicópata brutalmente sádico y desalmado, pues cabe destacar que no posee ninguna cualidad mínimamente redimible o algo que lo pueda salvar. Si bien tuvo una infancia algo turbia en donde desde ahí tuvo contacto directo con la muerte, nada de eso justifica que se haya convertido en un asesino en serie extremadamente brutal y sanguinario, y con lo poco que hemos visto, parece que eso simplemente fue lo que despertó en él la obsesión que tiene con la muerte, y tampoco parece afectarle en lo más mínimo en la actualidad. Además, si bien es mudo, esto tampoco es un impedimento para él, ya que su lenguaje corporal, los mensajes que escribe y su forma de matar y tomar decisiones ya nos dan una imagen completa de su personalidad, siendo un maníaco completamente despiadado, brutal, sádico, meticuloso, sanguinario y perverso. Y digo perverso, porque no sé si se dieron cuenta, pero Jesse también es necrófilo. En la segunda película, cuando este se levanta y se prepara para ir en busca de Preston y los dos protagonistas y antes de asesinar al oficial Kim, Jesse se detuvo un momento para darle un beso al cadáver de una mujer.
Si bien esto ya sería una prueba indiscutible, no se queda solo hasta ahí, ya que como habrán notado, Chrome tiende a esconder los cadáveres de sus víctimas en ataúdes, pero curiosamente los tiene todos apilados en un mismo sitio, en lugar de deshacerse de los cuerpos, que sería lo normal. Por ejemplo, la funeraria estaba en un lugar despoblado y bastante amplio, lo suficiente como para poder enterrar más de un cuerpo, y de por sí dudo bastante que a Jesse le cueste tanto trabajo ir hasta ahí solo para cavar una tumba, y tomando en cuenta lo otro, pues genera sospechas aún más intensas. Y si bien estoy consciente de que varios podrían creer que Jesse es un personaje monótono o hasta Eddie al ser un loco que mata por matar sin ningún objetivo claro y ser malvado por el simple hecho de serlo sin tener mucha profundidad o trasfondo en torno a él, sin embargo, esto lejos de empeorarlo, lo mejora todavía más, ya que ese es el chiste. Ya que Chrome Skull fue diseñado precisamente para ser así, como un psicópata inequívocamente vil e irredimible, lo que lo vuelve todavía más siniestro y oscuro de lo que ya es, porque esto lo vuelve en una amenaza todavía mayor de lo que ya es, incluso para su propia organización, a la que por cierto, tampoco parece importarle mucho, ya que la relación que tienen es puramente profesional, y si bien Span demuestra sentir cierta atracción por Jesse, este último nunca corresponde con los mismos sentimientos e incluso ha demostrado que es capaz de asesinar a sus propios miembros si es que estos se salen de la norma, como en el caso de Preston, demostrando que a él solo le importa mantener el control de las cosas tal como están y que él sea el encargado de todo. Aparte, si bien Chromeans tenía una esposa y esperaba un hijo, cuando ella se quitó la vida al descubrir quién era realmente, matando al feto también, esto no impidió que Chrome se preparara para su próxima masacre, lo que demuestra que tampoco le importaba mucho su familia. Incluso podríamos achacarle varias cosas, como los traumas que le dejó a Princess o a Tommy, lo que contaría como villanía personal, o que indirectamente por su negativa Preston decidiera tomar su lugar, acabando con la vida de algunas personas. En conclusión, Jesse no solo es una amenaza implacable por su sigilo y capacidades físicas, sino también porque a este no le tiembla la mano a acabar con sus víctimas de la peor forma posible, no solo limitándose a las mujeres, sino que directamente acaba con todo aquel que se le interponga en el camino, sin respeto por prácticamente nadie, ni siquiera hacia su propio entorno. Además de todo eso, el hecho de que sea tan enigmático solo hace que su maldad sea más especial, ya que le añade una aura tenebrosa y opresiva, ya que como todos sabemos, no hay peor miedo que el temor a lo desconocido. Y en este caso, miedo a un lunático cuyo único objetivo es acabar con tu vida y cualquier otro que esté cerca de ti o intente detenerlo, única y llanamente por el placer de hacerlo. Bueno, puede que este apartado sea algo rápido, ya que parte de lo que podría decir ya lo dije en el primer apartado, pero intentaré decir algo nuevo. A la hora de matar, Jesse tiende a ir al grano y no distraerse tanto, o bueno, la mayoría de veces. Normalmente, cuando Chrome Skull se encuentra con una potencial víctima, este va a matar desde el principio sin muchos rodeos, aunque a veces extiende un poco de más el sufrimiento de sus víctimas para su propio disfrute.
Sin embargo, cuando tiene un principal objetivo al que le quiere dar casa, Jesse se lanza directo a matar sin importar lo que sea que pase, tal como lo es en el caso de Princess Oiles, lo que provoca que sus víctimas puedan librarse fácilmente de él y escapar. No obstante, cabe destacar que esto sucede más que nada en casos puntuales, porque al menos la mayoría de veces va al grano en lugar de jugar con sus víctimas tal como hacen otros slashers como Freddy Krueger o Chucky. Pero sin embargo, Jesse también sabe cómo utilizar el entorno a su favor, ya sea apagando las luces o usar los artefactos del lugar a su disposición. Y bueno, ¿recuerdan cuando mencioné que iba a hablar de la inteligencia de Jesse? Pues bueno, creo que este es el apartado más indicado para hacerlo. Para empezar, está el hecho de que Jesse es, ya de por sí, un asesino bastante experimentado que lleva muchos años secuestrando y asesinando mujeres sin ser descubierto por la policía, llegando al punto de enviarle los vídeos de sus asesinatos para burlarse de ella, pero no se queda solo ahí. También es capaz de utilizar muestras de voz grabadas de sus víctimas para manipular o despistar a sus víctimas, tal como lo hizo en la comisaría, o mejor aún, cuando fue capaz de manipular el cadáver de la madre de Steven, haciéndole creer que ella le estaba hablando. También tiene buena puntería a largas distancias. ¿Se acuerdan del dato de que Jesse posiblemente sea un médico o cirujano? El FBI cree que más de 30 mujeres en Florida, Georgia y Alabama fueron secuestradas por este lunático. Las autoridades creen que el asesino es blanco, alrededor de 40 años. Tal vez un ciudadano rico como un doctor o un cirujano. Pues bueno, con todo lo que hemos visto tanto en la primera como un poco en la segunda película, casi todo indica que sí lo era, o que como mínimo tenía conocimientos técnicos bastante avanzados. Esto se ve reflejado por el hecho de que es capaz de aplicarse puntos de sutura a sí mismo, lo cual es algo bastante riesgoso, ya que puede causar infecciones graves y un mal cierre es incluso capaz de acumular sangre o pus, lo que conlleva a daños catastróficos en el cuerpo e incluso hacerlo más vulnerable a infecciones potencialmente mortales. Y tomando en cuenta que las heridas provenían de un arma de fuego, pues el riesgo es todavía peor. No obstante, Jesse ni se inmutó durante el proceso, a pesar de que como ya vimos, el solo hecho de intentarlo ya es bastante riesgoso o incluso mortal. Pero aparte de eso, también está el hecho de que Jesse también es de inyectarse a sí mismo, y para hacer eso él tuvo que saber sí o sí cuál era la cantidad que debía administrarse y en qué zona, sumado a que las inyecciones tienen un ángulo medido en grados para introducir la aguja, porque si se hace mal el medicamento queda depositado en una zona incorrecta, puede causar diversos daños en los tejidos ya que el fármaco, al absorberse demasiado rápido o lento ya no puede funcionar adecuadamente. Y bueno, no hace falta decir cómo reaccionó, ¿verdad? Aparte, considerando cómo fue su infancia, y que uno de sus aparentes familiares era doctor, es aún más plausible el hecho de que Jesse tuviera alguna formación universitaria o que incluso haya trabajado de médico o cualquier trabajo relacionado con la medicina, ya que eso explicaría el cómo tiene esos conocimientos médicos. Una disculpa si me fui un poco por las ramas. En conclusión, Jesse es un asesino que, por lo general, suele ser bastante competente a la hora de matar y planear sus movimientos, sabiendo usar todos los recursos que tiene a su disposición, tanto así que es capaz de engañar incluso a la propia policía dándose por vencido. Todo esto lo convierte en alguien bastante hábil y peligroso tanto para el asesinato como el combate directo.
Muy bien, este es el último apartado de todo el vídeo, ya que no es solo una conclusión tomando en cuenta todo lo que vimos antes, sino también porque quiero destacar el potencial de este mismo. Como habrán visto a lo largo del vídeo, Jesse tiene varias cualidades sólidas dignas de cualquier buen villano de horror y en general. Podrán haber algunos que crean que necesita más trasfondo o matices, cosa que si bien puede ser cierta, en lo personal considero que para el tipo de personaje que es uno muy bien hecho y muy por arriba del estándar slasher. Pero es que aparte de eso, Chrome School también posee varios apartados interesantes que son dignos de exploración, como lo es su infancia o el trasfondo de su organización, ya que si bien nos dan un par de muestras de vez en cuando, siempre nos quedamos con muchas dudas, como por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de Jesse más allá de la experiencia que tuvo en el hospital? ¿Cuándo empezó a matar o cuándo creó su organización? Y por sobre todo, ¿qué hacía con los vídeos de sus asesinatos más allá de coleccionarlos y enviárselos a la policía? Digo esto último porque si fue capaz de prosperar una organización así por tanto tiempo, entonces algo debió de hacer. Por eso me parece una auténtica lástima que cancelaran la tercera entrega, ya que habría sido muy interesante indagar en cómo fue la vida de Chrome, y en cómo terminó convirtiéndose en lo que es hoy en día, o también ver más de cerca cómo funciona su organización o su relación con los demás miembros como Preston o Span. Lo mismo con el cómic, ya que con el final abierto que dejó la segunda entrega, nos dejaba con la incertidumbre de qué iba a pasar luego. Honestamente, veo muy difícil, por no decir casi imposible, que salga Exhumed, pero sí me gustaría que, por lo menos, haya un proyecto que pueda continuar de manera digna todo lo que hemos visto, porque a diferencia de lo que muchos podrían creer, esta mini saga tiene mucho por ofrecer. Si no conocían a este personaje o la duología pero están interesados en verla por todo lo que dije desde antes, se las recomiendo, aunque advierto de una vez que vayan con las expectativas moderadamente bajas para evitar posibles decepciones, o tomando en cuenta la clase de films que son. Pero en fin. Hasta que al fin pude terminar con este proyecto de una vez. Lo siento por la gran demora y atrasos, pero es que aparte de que por momentos no tenía ganas de seguir, me encontraba bastante ocupado con muchas cosas y por ende no tenía suficiente tiempo. Pero lo importante es que al fin pude culminar esto, siendo quizás el vídeo que más tiempo me tomó realizar, aunque no exactamente el más difícil. Espero que por lo menos esto haya valido la pena, porque la verdad es que siempre he querido hablar de Jesse en un vídeo, ya que me parece que es un personaje bastante infravalorado en la mayoría de apartados, y personalmente siento que merece más reconocimiento del que tiene. Pero a decir verdad, con el hecho de que unas cuantas personas empiecen a valorarlo más y sepan más cosas de él, como su verdadero poder, me conformo. Y claro, como no. También, porque al fin después de varios años, conseguí justo lo que quería. Si os gustó el vídeo o como mínimo les pareció interesante, os lo agradezco mucho, de verdad lo digo. Y en fin. Como ya no sé qué más decir, diré la misma frase de siempre. Chao. Anti fuera.